Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Saved. Mi nombre es Lucía Guerra y si es la primera vez que encontrás mi canal, te cuento que acá somos buscadores de la verdad y tenemos conversaciones profundas acerca de temas de los que nadie se anima a hablar. Guerra espiritual, opresión demoníaca, los misterios en las escrituras y fe sin filtros. Muchas veces me pidieron que hable de la homosexualidad y siempre supe que cuando lo hiciera tenía que hacerlo bien, con honestidad, con amor y de la experiencia real, no desde la teoría. Por eso hoy no estoy sola. Hoy me acompaña alguien muy especial y esa persona es mi hermano Ignacio Guerra. Ignacio va a compartir su testimonio personal. Vamos a hablar de la homosexualidad, la procrastinación, la adicción a la marihuana, los videojuegos. Y todo esto no desde un lugar de juicio, sino desde alguien que lo vivió en carne propia. Y antes de empezar, quiero aclarar algo. Acá no estamos para atacar a nadie ni para juzgar. Acá estamos para hablar desde lo que nosotros vivimos y desde nuestra fe, sumado a todo lo que hemos estudiado a lo largo del tiempo acerca de guerra espiritual. Creemos que detrás de muchas luchas que enfrentamos como seres humanos, ya sea homosexualidad, procrastinación, adicciones, siempre hay algo espiritual operando detrás. Y esto merece ser hablado con respeto, con profundidad y con verdad. Nacho, bienvenido. Gracias por animarte a contar tu historia. Sé lo que cuesta y también sé lo que vale. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Todo Yo bien. soy el que tuvo todos esos problemitas. Sí, la verdad que sí. Bueno, tampoco es problema, ¿no? Creo que todo pasa por algo y al fin y al cabo esas cosas estuvieron en tu camino para que tengas un aprendizaje, ¿no? Al final es como que Tal cual. es decir, todo pasa por algo. Sí, todo pasó por algo pasé la adicción a la marihuana, el camino está de la homosexualidad Sí, y pasar por la procrastinación de los videojuegos y no querer salir. sí. Hasta que, bueno, Jesús me salvó. Exacto, exactamente. Fue algo muy difícil para toda la familia, pero bueno, ahora vamos a empezar a contar bien en detalle cómo fue el paso a paso. Pero creo que estaría bueno primero arrancar por el principio, porque sé que mucha gente está esperando que nosotros hablemos del tema de la homosexualidad y hay un montón de preguntas que las personas nos hicieron, pero primero que nada quiero que me cuentes vos cómo lo viviste desde tu infancia. Y desde mi infancia, yo siempre tuve como ese resentimiento con Dios de por qué me había hecho gay. Porque yo tengo desde uso de memoria y de razón que es lo poco que me acuerdo de mi infancia porque lo bloqueé prácticamente por hechos que he vivido o viví, que estaba en un auto y veo un policía o un militar y ese policía y militar me re gustó y tenía, no sé, 5 años aproximadamente. Ujú. Y de ahí, bueno, como que tengo flashes de mi infancia que no me acuerdo y bueno, pues después pasaron cosas con un familiar, que eso después lo vamos a hablar con profundidad. Y de ahí siempre como estuve resentido y con vergüenza de por qué Dios me había hecho gay. Y siempre le pedía de sí que me cambiara porque sufría bullying, no quería que mis papás me vieran así. Y todo lo que te impone la sociedad que vos seas, no me gustaba. Hasta que llegué a los 16 y me desacaté y dije, listo, que se vayan todas a la... me busqué un novio y ya me salí de closet. Me acuerdo de ese momento, me acuerdo de ese momento. Sí. Me acuerdo de estar en... Vos fuiste la primera que le conté. Mm, sí. Y fue muy loco porque yo me acuerdo que estaba en mi departamento y me mandaste un mensaje de WhatsApp, estábamos hablando, porque cuando vivíamos juntos en la casa de nuestros padres, no nos llevábamos tan bien, pero cuando yo me mudé sola a mi departamento, ahí empezamos a hablar un montón y a rellevarnos y como a tener más como secretos y así como onda hermanos. Y me acuerdo que yo estaba con mi novio en ese momento y empezamos a hablar por mensaje con Nacho y me tira así una bomba de que estaba de novio. Y yo como, ah, sí, mira, ¿con quién? Y me dice, con Fede. Y me manda una foto. Y yo como, ok. Y fue como, obviamente, Fede era un hombre. Y ya habíamos tenido como unos indicios en la infancia de Nacho, pero yo como que lo negaba, no sé por qué lo negaba. Lo bloqueaba, boludo. Yo era como que vivía como en denial, como negación. O sea, la gente me decía, pero yo era como, no, no creo, porque lo que me pasa es que yo lo veía tan lindo y tampoco lo veía afeminado, ¿ok? Entonces, para mí era como, no, Lo no puede, ocultaba muy bien, la lo verdad. ocultaba bien. Y para mí yo decía, no, no puede ser que mi hermano, con lo lindo que es, no, no, no puede ser que le gusten los hombres. Yo decía, no, no puede ser, porque me acuerdo que todo el mundo me decía, tu hermano es hermoso. Pero bueno, también ahí tenemos que contar cuando tuviste ese cambio
de niño, de pasar a ser quien vos eras de niño, a después transformar toda tu personalidad, tu físico, todo, y te volviste ahí como cisne ahí. Sí. Ese cambio fue, y ahí Nacho se volvió como muy lindo. Y cuando me manda ese mensaje yo quedo como, ok, pero yo obviamente lo amo con todo mi corazón y a mí, diga lo que me diga mi hermano, lo voy a amar siempre. Pero fue como salir del closet ahí y yo como empezar a pensar todos esos momentos en los que yo había negado lo que me decía la gente y todo. Y bueno, fue como, bueno, de ahora en más, todo bien. Y me acuerdo que, ¿cómo fue? ¿Cómo le contaste a mamá? Y a mamá le conté, ¿viste Fede, el chico ese que se queda a dormir? Ha sido una, yo siempre cara rota. Le dije, bueno, ese es mi novio. En el auto, volviendo del súper. Y mamá está así en el auto y quedamos. Sí, ya lo suponía. Ah, yo lo pensaba, ay, neno. ¿Y papá? Y a papá le conté cuando fui a Córdoba. Yo ya me quería salir de casa e irme a vivir solo, como cualquier chico de 18 años que quiere irse de su casa y estudiar. Mm, Y nunca le conté que tuve novio. Fue como que nos estábamos peleando porque él no me quería llevar a Córdoba a vivir. Y sí. yo le dije de enojado, y también soy gay, así de enojado. Y papá quedó, ah, sí, que sí, también sos gay. Y yo, sí, nunca te diste cuenta. Si hasta salía con una remera que tenía transparencia acá, le digo. Ay, sí, me acuerdo de Más, esa remera. Sí. más señales no va a tener. Ay, Y no. ahí se va re enojado y ahí, bueno, como que papá no pudo ver ahí que era un problema mío y lo tomó como problema de él. O sea, ¿cómo mi hijo va a ser gay? Y ya como que estaba, quedé más resentida de lo que yo estaba, imagínate. Daddy shit por dos. Claro, sí, no, total. Bueno, igual sí, también en algún momento capaz que se sintió culpable por un montón de cosas que no hizo como padre, que bueno, después podemos hablar eso. Pero sí, o sea, fue tremendo, pero yo me acuerdo que mamá me llama y me dice, no, tu papá está triste. No me dijo ni está enojado. Me dijo, no, tu papá me dice está triste, se lo tomó como me dice que hice mal. O sea, porque como que él sufría más por vos, como decir, sufro porque no quiero que él sea gay para que él no sufra, como que lo veía como pobre, o sea, ¿qué va a decir la En serio, yo gente? vi que lloró, se largó a llorar cuando le dije eso. Claro. Pero bueno, yo y mamá decíamos, bueno, lo que pasa también, que bueno, eso también lo podemos hablar. Yo siento que el tema en la infancia, vamos a ir a hablar bien el tema si qué se nace o se hace, pero yo creo que en la infancia también es muy importante en la crianza de tanto hombres como mujeres el rol del padre y de la madre, ¿no? Y a veces cuando no tenés Ujú. un padre que es ausente, eso también puede influir en la vida de un niño y en su identidad, ¿no? Y yo sé que él también debe haber tenido un poco de culpa porque él no fue un padre presente. Y Nacho pasaba mucho tiempo conmigo y con mi mamá también, muchísimo tiempo, era como el bebé de mamá. Entonces, el hecho de no tener un padre que te diga, bueno, Nacho, vamos a jugar al fútbol, vamos a hacer cosas de hombres, ya vemos el auto, te enseño a cambiar una rueda, cosas así, yo siento que también influye en un niño. No sé si eh, influye tanto en el gusto, la preferencia sexual, pero no sé. ¿Te pensás que algo influyó? ¿Eso, la ausencia de papá? Y si yo quiero a la hora de relacionarme con gente, me influyó en mi infancia porque me costaba relacionarme con mis compañeros. ¿Hombres o Pero al día mujeres? de hoy ya no. ¿Te costaba relacionarte con hombres o con mujeres? Con hombres, con las mujeres eran re amigos yo. Y sí, siempre me juntaba con vos y mamá, eran como siempre. Sí. Yo me acuerdo de un episodio que vos no te lo acordabas, cuando empezamos a hablar de este tema, de hacer el podcast, y empezamos a hablar de cosas que habían pasado en el pasado, y esto Nacho lo Sí. bloqueó, pero cuando Y era, hasta el día de hoy no me lo acuerdo. claro, no se lo acuerda. Pero bueno, a veces uno bloquea cosas, igual, no, un poco gracioso, pero en realidad tampoco tanto. Nacho era chiquito, estaba en la primaria, creo que era primero o segundo grado, y Nacho era como, tenía una personalidad especial. Era como que él era muy de jugar videojuegos cuando era chiquito. Yo también, a mí me gustaban los videojuegos cuando era chica. Y no le gustaban los deportes. Entonces siempre como que en el colegio pasaba más tiempo con las nenas, con las chicas, y los varones siempre jugando al fútbol y como que, nada, en nuestra familia no tenemos tanto eso de ser tan deportistas, por lo menos del lado de nuestro papá. Sí le gusta a mi papá mirar deportes, pero no hacer deportes. Y nosotros como que tenemos lo mismo. Y pasaba un día, pasó un episodio que llaman del colegio, la dirección llama a mamá
y le dicen que había habido un accidente en el colegio, que Nacho le había clavado la lapicera a un chico en la mano. Una lapicera es un bolígrafo, para los que no saben, en Argentina le decimos lapicera. Se ve que ahí mamás va al colegio y ahí le cuentan cómo fue. Habían un niño que se estaba burlando de Nacho y le estaba diciendo que era puto, si vos sos reputo, que qué sé yo, usando esa palabra. Vieron que los chicos a veces son crueles. Y Nacho se enojó, agarró un bolígrafo y se lo clavó en la mano. El chico tenía la mano arriba del banco, se lo clavó. Y ahí nada, llamó, Y obviamente, no me acuerdo. los chicos llorando, gritando, llamaron a mi mamá y Nacho como defendiéndose, como él me dijo que era puto, o me entendés, como que no hace el aguante. Bueno, y pasó eso. Y ahí me acuerdo que mi papá quedó como, che, pero Nacho será. Y mi mamá le decía, no, pero es chiquito. Y ahí es como que todos como que desdramatizan todo y queda todo ahí. Pero bueno, vos no te acordás de Y eso, ¿no? fijamos demencia, pasa eso, sí. Claro. ¿Pero te acordás del bullying en el colegio? No, porque tengo eso en parte de la infancia como borrada. Y después ya en un futuro, cuando ya estaba más en, no sé, sexto grado, séptimo, yo me acuerdo todo y la mejor. Claro. Y capaz que lo borraste Y no porque, sufrí más bullying. claro, y porque igual también cambiaste ahí tu personalidad, cambiaste físicamente, todo. Sí, es como que en esa edad yo era como re gordito, pesaba como 80 kilos, tenía 12 años y era re gordito. Y también me jodían. No, no me acuerdo, no eras Y obeso, pero tenías sobrepeso. Yo me acuerdo. sí, y nada, después como que me volví como anoréxico y bulímico y ahí como que cambié el cambio, porque ya no me gustaba comer. Y me volví pues re flaco, re otra personalidad completamente distinta, me empecé a vestir distinto, a juntarme con otra gente, porque es como cuando ya te volvés flaco, te empiezan a aceptar los populares. Y ya como que pasé del grupo de los vírgenes al de los popus y bueno, Yo me quedé acuerdo. popu toda la vida. Que popu toda la vida. No, sí, eso es tremendo. Yo me acuerdo. Encima, eh, para los que no vieron mi testimonio, lo pueden ir a ver, pero cuando yo era chica también tenía ese problema de la imagen corporal. Entonces yo sufrí mucho, pero yo no era gorda y tampoco es que tenía sobrepeso. O sea, era todo mental lo mío. Y también creo que venía de la mano de Eres re flaco. venía de la mano de la opresión demoníaca también. Pero no tenía el cuerpo que tenía mis amigas y como yo me vivía comparando, empecé con problemas alimenticios y yo estaba viviendo eso cuando veía a mi hermano chiquitito gordito. Entonces yo siempre era tan pesada, lo torturaba de no comas dulce, no comas tanto, deja de tomar Coca-Cola común, comprate Coca cero. Y él me detestaba por eso. Y yo le decía, Nacho, cuando seas grande me vas a hacer te voy a hacer un favor. Yo le decía como, y él no entendía. Y mi mamá, Es como era el, re como era el bebé de la familia, le compraba toda la comida que quería, y él la re manipulaba, mamá, yo me acuerdo que la re manipulaba. Y yo trataba de ser pesada, pero para que él no sufra, para que él coma sano, para que no le hagan bullying. Pero bueno, al final. sí. Y yo en modo víctima ahí me escodaba en la comida y no me puedes decir eso. Y se comió una papa ahí. Sí, me acuerdo. Y yo como, ay Dios, sí, fue una época, o sea, yo lo amaba a mi hermano, o sea, nos amamos, pero a la vez yo creo que estaba ese resentimiento de él me detestaba porque yo era una pesada, que le quería todo el tiempo decir qué hacer o qué comer y mi mamá era como lo dejaba hacer lo que quería y entonces era como la guerra ahí. Pero cuando yo me fui de casa, como que todo eso mejoró. Sí, después empezamos a salir a fiestas electrónicas, a contarnos más todo. Después como besties. Sí, quiero que analicemos esta pregunta que nos la hizo una persona en redes sociales. ¿Vos sentís que gay se nace o se hace? Y yo pienso que las dos, porque en mi caso, yo nací siendo gay. Y yo pienso que es por el pecado original que uno nace, por el que hizo Adán y Eva, Sí. y Jesús vino a revocar eso, nada más si nosotros creemos en él. Y después se hace porque hay casos de gente que conozca o gente que estuve, hombres, que al tiempo siempre le gustaron una mujer y después con el tiempo le empezaron a gustar los hombres de a poco. Sí, Y ese es full el espíritu de homosexualidad, de que estuvo andando con hombres, viendo pornografía homosexual o también transexual y eso cada vez te va perversionando todo. claro, sí, te va pervirtiendo la mente. Y pregunta,
Em, Eso que me nombraste del pecado original. Porque, a ver, todos nacemos obviamente con nuestro sexo de nacimiento, ya seamos hombres o mujeres, pero vos decís que, a ver, ¿cómo entra el pecado en un niño? A eso es lo que voy. Porque vos me decís que a los 5 años ya te habías dado cuenta de que te habías sentido atraído a un policía o militar que viste en la calle. Entonces ahí eso ya te dio la pauta de que te atraían los hombres, entonces que habías nacido gay. Pero vos decís, ¿cómo entra eso en una persona? ¿Viene de la familia? ¿Será como una maldición generacional? ¿Decís que es un espíritu que viene eh, a corromper a la persona, así como con un, en inglés le decimos assignment, como que cada Una asignación. una asignación, como que cada espíritu maligno tiene una asignación de corromper a determinada persona, eh, o de dónde decís que Estoy viene, bien. de espiritualmente, porque ahí hay como un vacío. Em, yo te puedo hablar de mi experiencia porque yo en un momento me consideré bisexual también y desde que tengo uso de Sí. memoria me gustaron las mujeres. Wow. Entonces, si bien siempre me gustó más el hombre, pero también siempre me gustaron las mujeres. Entonces puede ser que sea algo que venga a nuestra familia o no, Y yo la verdad creo que es por una maldición generacional, una maldición generacional. que para mí viene de nuestro padre, que él fue muy lujurioso. Y al estar con muchas mujeres y traer la pornografía en casa, porque mientras estaba con mamá, él veía pornografía. Hasta me acuerdo que me preguntó mamá y Lucía, yo era re nene, si en la notebook esa, la pornografía que tenía era mía o qué onda. Y yo les tuve que jurar que no, y era de papá al final. Y eso es como que papá siempre lo trajo. Estaba pensando que por algo Jesús también permitió eso. No, sí, obviamente. Al final, todo lo que nos pasa eh, tiene que ser así, o sea, nos pasa por algo y nos hace ser las personas que somos hoy. Pero sí, yo siento que todo tiene, para mí todo es espiritual. Vivimos en una guerra espiritual y somos atacados por enemigos de que somos niños. Yo desde niña siempre tuve una conciencia del mundo sexual muy, muy fuerte, desde los 3 4 años, o sea, con eso digo todo. Y siento que vos también. Entonces, siempre los niños Empezamos se, lo se mismo. empiezan a autodescubrir y todo, pero yo sentía como que mi cerebro iba como que estaba más evolucionado que el de los niños de mi edad y que había muchas cosas que yo entendía que ahora digo, capaz que todo eso venía, mediado por espíritus, y no era yo, porque yo viví toda mi vida en la lujuria, y creo que el espíritu de lujuria viene de nuestra familia también, porque en nuestra familia ha habido mucha lujuria, mucho adulterio, y todo eso se pasa de generación en generación, y trae como una oscuridad, ¿no? Trae una oscuridad, y más si tu familia no tiene una relación con Dios, ni tampoco unge a sus hijos con la sangre de Cristo. Porque capaz si hubiesen feo al hijo, mamá estudió más la religión y hubiesen ungido con su sangre y protegido, capaz que no hubiese pasado tanto de estas cosas. ¿Sabes que no coincido? Porque me No, contactaron, no, me han contactado muchísimo personas que están en la religión, full religión, y personas que son hijos de pastores o en familias súper archimega religiosas y son homosexuales y ellos me dicen, no entiendo por qué, si toda mi familia es creyente, para mí es porque el enemigo quiere corromper esa familia, ¿entendés? Para mí no tiene que ver con el tema de si fuiste ungido, bautizado, porque a veces tus padres pueden rezar por vos, pero el enemigo se puede meter igual. Puede ser que sea algo que tenías que venir a vivir también, ¿o no? también. ¿Cómo fuiste viviendo toda esa experiencia al medida que fuiste creciendo? Porque al principio yo siento que cuando salís del closet y te sentís libre, es como que querés anunciarlo a los 4 vientos y ahí orgullo, esa palabra orgullo gay, ¿no? La típica, eh, que en realidad en inglés se llama pride, que en realidad es uno de los pecados, ¿no? Capitales. Pecados Pero capitales, sí. Pero yo siento que todos los jóvenes, cuando es como que hoy en día es normal y hasta cool ser homosexual, ¿no? Ser gay, sí. Por eso, ¿cómo fuiste Y no aceptarlo como no cool y homofóbico y te cancelan. por eso, cómo fuiste vos viviendo cada etapa, o sea, desde la niñez, cómo sentías después cuando saliste del closet y después qué fue pasando a medida que fuiste como creciendo en ese mundo y teniendo parejas y que cómo te fuiste sintiendo con el tiempo? Y al principio ultra reprimida y en el closet. Cuando me puse de novia y ya me liberé, y mi novio me duró un mes. Sí, De ahí estuve 7 días sin pareja y me puse de novio con Iván, que también te lo presenté. sí.
Pasó un mes, cortamos porque tuvo actitudes tóxicas que a mí no me gustaron, Sí. y apenas las detecté, las red flags, y le corté. Y a los 7 días conocí a otra persona y me puse de novio de vuelta. Y yo ahí me di cuenta como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mm. ¿Cómo puedo estar un mes con una persona, estar 7 días libres y después conocer otra y enamorarme? Ya lo último estaba como de nada y no sentía nada más por este chico. Sí. Y le tuve que cortar, dije, la verdad soy un cascarón vacío. Y así es como estaba, era un cascarón vacío que buscaba validación en hombres o mi papá en otros lugares. Wow. Eso. Y ahí donde tuve como 2 años sin estar literalmente con nadie hasta que me fui a Córdoba. Que ahí donde empecé a salir a boliche space. Mm, sí. Y ahí donde empecé como mi orgullo para ir, fui a 2 marchas LGBT. Ahí me abrí últimamente gay, o sea, me juntaba con gente gay nomás. No me interesaba juntarme con gente heterosexual porque no teníamos la misma vibra. Nos hacías paqui, ¿te Como que acordás? entre el espíritu homosexual nos entendemos todos, estamos en la misma. Sí. Claro. Eran los paqui, los heteros, ¿no? Ustedes los Claro, paguianos, por eso. Nosotros éramos los paqui. ustedes los paquias, ahora nosotros le hacíamos bullying a ustedes. Ay, no, no. Y sí, Y, yo bu- me acuerdo de esa y bueno, época. Incluso también era, siento que yo me acuerdo que me había mudado a Australia también, justo después de que vos te fuiste a Córdoba, y yo iba acá a Oxford Street y te mandaba fotos así de ropa súper gay, pero era como, era BDSM, como así bien, como súper sexual Playboy todo. era todo. Sí, pero como que en un momento te había... Y hasta vos me decías, ¿por qué no sabes esto? Hay muchos chicos acá que se visten así. Y yo estaba como, Sí. no soy tan gay, boludo. Acá en Sydney es tremendo. En Oxford Street, todo lo que es Darlinghurst es como un barrio súper, súper LGBTQ, todo. Banderica, una bandera pintada en el piso en Oxford Street. Es tremendo. Y nada, en ese momento yo también, o sea, yo me consideraba bisexual abiertamente, estaba en esa, orgullosa de que mi hermano sea gay, bancándolo a morir. Fui también a la primera fiesta de Pride que hicieron acá, que se llama Mardi Gras, en Australia, en Sydney. Y nada, pero para mí estaba todo perfecto. Yo era como, cada uno es como es libre. Además, cuando estás también en la nueva era, viste que está como esta creencia de que es como que todos somos como, no hermafroditas, pero es como que nadie, como que todo es libre, como que cada Todo uno, está permitido, todo está bien, nada está mal. todo está bien, es verdad. Según de la perspectiva donde lo mires, el bien y el mal. El bien y el mal son las dos caras de una misma moneda. Es el típico discurso que nos lleva a todos, porque Que te vende la novia y es todo mentira. ¿y cómo fue que te fuiste, que te diste cuenta de qué pasaste de Pride, orgullo gay, comunidad LGBT, banderita de todos colores, a decir es todo mentira? Es todo mentira. ¿Cómo pasé de una Y cosa a la otra? me di cuenta que en el mundo gay había mucha falsedad. Ahí tenía un grupo que se sacaban el cuero entre todos. Y yo ya no me sentía identificado y me fui de eso. Y a su vez, bueno, tuve mi proceso de New Age, igual que vos que tuvimos, que es muy loco porque cuando yo le conté ese que está como manifestando o haciendo como mi vision board y meditando, ella me dijo que también estaba en la misma y no habíamos hablado como por un mes. Ujú. Y nada, yo me sentí como reconectado, como, estamos en la misma. Y ahí donde como que empecé a manifestar y, porque si no, yo ya me volví a Córdoba, como que me dijeron, te volvés a Córdoba o consigues un laburo y te quedas ahí. Y bueno, yo dije, ¿qué mierda hago? Y en TikTok me saltó un video de cómo manifestar tu futuro y tener dinero. Y ahí es donde empecé a manifestar, a meditar. Y también ahí fumaba un montón de marihuana. Creo que eran 3 años seguidos que fumé marihuana toda mi vida. Y por Todos eso los también días. no tenía ganas de hacer nada y me obligaban a laburar porque estaba todos los días fumando. Me fumaba como 3 porros así.
y si no fumaba me desesperaba y tenía que conseguir y ir a comprar, y me gastaba toda la plata en eso. Hasta que, bueno, manifesté un novio y todo lo que quería, el último iPhone, un laburo que me paguen un montón y con pocas horas de laburo, que pueda viajar, hasta tener un auto que no lo tuve, pero bueno, esto es para otro tema. Casi lo tuviste. ¿Y qué? Casi. Casi Un Audi creo que era. en el Audi A1, pero ya sé que si hubiese firmado ese contrato, hubiese estado atado a ese chabón y nunca más hubiese podido salir. Sí. Y todo lo que te manda la New Age es del diablo. Todo. ¿Cuándo te diste cuenta que todo eso venía de la oscuridad? Me di cuenta que venía de oscuridad cuando estaba con esa persona y al mes cambió. Y todo lo que era lindo se empezó a hacer horrible. Y como que sentí hasta que el mundo se estaba poniendo horrible, más mi mundo. Todas mis cosas como que no estaban resultando, me estaba volviendo como más inseguro. Todo por el chabón, viste, que cuando estás con una persona tóxica te hace querer cosas que vos no sos. Y cuando me estaba pasando todo eso, y el mismo Dios me daba señales de que no esté con esa persona. Ahora me acuerdo que las 3 últimas fueron una vez que, estábamos tan peleados y decía: "Dios no quiere que estemos con nosotros, nos pasan puras cosas malas, no tenemos que estar más". Y el otro chabón: "No, sí, 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 sigamos". Y yo como: "Bueno, está bien". Todo por plata, obvio, porque ella era re materialista yo, nada más estaba con él por plata, la verdad. Y nada, vamos a comer a un lugar a Pavetos, el lugar más rico de Córdoba que hacen lomos, y nos sentamos afuera. Y era el día más lindo. Y pueden creer que a los 5 segundos después de pedir la limonada, hace una ráfaga de viento y tierra, y era todo eso, veíamos tierra a todos lados, y todos nos mirábamos que estábamos afuera como, ¿qué mierda? ¿Qué está pasando? Y yo me miraba al chabón así como, ¿viste? Te dije. Y ahí es donde nos tenemos que ir porque era tanta tierra que no se podía estar, literal, era horrible. Y salimos corriendo y no pagamos ni limona. Y después, y como que nos íbamos peleando, y yo sí me quedaba ahí por la plata, un boludo yo, o sea, me dejaba maltratarnos para un poco de pesos, boludo. Y nada, justo él viene y bueno, me trajo un frasco de flores, porque él siempre me compraba flores. Y me compró un encendedor. Y yo estaba como, boludo, no era necesario que me compres esto. Yo prefiero cosas más de amor antes de cosas materiales, porque él siempre era como que relacionaba todo con el amor con cosas materiales. Y a mí nunca me interesó eso, a mí me interesaba el amor siempre. Ah, Que no sé si son romántico. materiales. Hashtag romántico. Sí, por eso ahora follow Jesus, que es mi único amor. Sí. Y bueno, le digo, ya veo que no funciona y Dios no quiere que estemos con nosotros. La hago así, un encendedor nuevo, no funcionaba. Y él agarra el encendedor como que no funciona, empieza a hacer así y yo le dije, viste, te dije. Y bueno, subimos al auto y eran como las 10 de la noche, de la tarde, y ya tenían un hambre y se dice, bueno, vamos a comer mínimo. Y adivina qué. El auto no andaba. Boludo, literal no andaba y prendía. Yo le dije, boludo, viste que no tenemos que estar y el chabón estaba como, y sí, se dio cuenta. Bueno, igual después, Y después. bueno, tuve hasta el viaje Ah. donde nos reencontramos en México. ¿Ahí eso te acordás? Yo estaba en Australia y yo quería ir a México y digo, Nacho, ¿nos vamos a México? Y no me acuerdo cómo fue, pero el novio de Nacho me termina alquilando una habitación en México por no sé cuántos días. Yo también estaba manifestando en En esa el mismo época. hotel. Yo quería ir a México, pero yo estaba ahorrando dinero. Pero decía, no, no tenía ganas de gastar. Entonces yo digo, bueno, yo voy a manifestar México ahí visualizando, meditando todo. Voy a manifestar un backstage, un ticket backstage para Afterlife. Afterlife, todo. Todo, no sabía cómo, pero yo lo iba a manifestar. Me habla Nacho y me dice, che, mi novio te alquiló una habitación en el hotel que vamos a ir nosotros. Y yo como, ¿en serio? ¿Sí? Bueno, así que nada, terminamos yéndonos allá. ¿Te acordás?
Sí, full manifestación todo. todo. Y nos vimos en México, igual ahí ustedes estaban re mal. Yo me acuerdo que la estaban pasando, todo el tiempo se peleaban. Sí, mal. Me hace acordar cuando vos estás en tu relación tóxica, pero esta vez era yo. Exactamente. Porque cuando uno está en una relación tóxica es como que tenés tanta mala energía, te peleas con tu pareja y todo alrededor tuyo, todos lo sienten. Pero vos en ese momento estás tan metido en esa toxicidad que no podés darte cuenta que le estás arruinando la onda a todos. Y estás como Mal. básicamente arruinando el viaje, pero estás tan metido en sufrimiento que no lo ves. Y además de eso, yo no, vos querías que yo saliera a todas las fiestas electrónicas y yo no tenía ganas. Ah, yo sé, yo estaba ahí full. Porque yo ya había como despertado mi lado espiritual, que tuve como mi epifanía en una fiesta en Navidad, Mm, que estaba como bailando así y de la nada paro y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Y me di cuenta como que todos estábamos re drogados, escapando de la realidad. Y en realidad salía para que me vieran, para que me halagaran, para tener el mejor outfit, para redrogarme. Y no era una felicidad de verdad. Y todas mis amigas me decían, Nacho, ¿qué te pasa? Y yo como, No, sabes que yo me quiero ir". Y casi recién empezaba el after, yo siempre me quedaba el after y un montón de horas más. Y ahí me volví y desde ahí nunca más quise ir a una fiesta porque me parecía todo un caretaje, la verdad. mal. No, yo me acuerdo que Y vos llegamos. me decís que has de salir, y yo, boluda, no, encima yo te decía como que cuando vas a una fiesta te roban energía. Sí. Y bueno, estaría igual. Es que yo no lo sentía porque yo estaba entregando energía al sistema y no lo sentía en ese momento. Estaba full on, bajo un montón de influencia demoníaca, pero en ese momento como que ellos me daban lo que yo quería, me daban lo material, me daban energía, eh, me sentía Claro, bien. el backstage Ah, premium VIP. conseguí el backstage para Afterlife y no conseguí una cinta, conseguí dos, una para mí y una para mi hermano que no quiso ir y yo me re enojé. Ni Eh, en pedo iba a ir a eso. pero manifesté absolutamente todo y lo tuve todo. Pero bueno, ahí está, y él estaba re mal, y bueno, ahí fue cuando volviste a Argentina y al poco tiempo cortaste, ¿o no? Corté y me volví a Córdoba porque también ahí mamá me vino a visitar y vio que lo mal que estaba con la marihuana. Un día después de 3 años fumar seguido marihuana, me agarró abstinencia. Mm. Y ella se dio cuenta porque tenemos un tío que es alcohólico y tuve los mismos síntomas que mi tío. Porque no Y fumaste ayer por día un día. siguiente tuvimos que ir a un psiquiatra para que me mediquen y bueno, ahí dejé todo de vuelta. Pero ahí fue, o sea, Y me decís que te agarraron los síntomas porque dejaste de fumar un día y ya empezaste a tener síntomas de abstinencia. sí, de alucinación, de transpiración. Tuve una noche que la flasheé tremendo, que al día siguiente me desperté y mi mamá estaba como, y yo, ¿qué pasó anoche? Aluciné, ¿no? Y me dijo que sí, y le conté que era por la marihuana, no le iba a ocultar. Solamente porque no fumaste por un día y ahí te diste cuenta que era tremendo, que te habías vuelto adicto. Yo ya sabía que era adicto, pero no sabía que por un día que pase eso me iba a pasar eso. Claro. Y cuando estabas Terrible. alucinando, ¿era como si estuvieras bajo el efecto de una droga también? O sea, ver visiones o pesadillas o qué era. Claro, como si estuviera de hongos o de pepa y éxtasis, Sí, tremendo. en ese level. No, tremendo. Y ver flashes, luces, flashear que estaba tocando algo y nada que ver, y o sea, van a hacer lo que me miré. Mami, Ay, mamá, imagínate mirando loco como diciendo, ¿y este? Y cuando fuiste al psiquiatra, ¿qué te dieron? me dieron lorazepam y sertralina. Ujú. Sí, que Claro. el lorazepam me bajaba la ansiedad para así poder dormir y la sertralina me daba como ese ánimo que me daba la marihuana, porque ya uno de tanto tiempo fumar, el cerebro ya no larga serotonina, Ujú. así que eso me ayudaba. No, tremendo. ¿Y ahí dejaste por cuánto? ¿Por cuánto tiempo dejaste de fumar? Y dejé un año porque también empecé a la psicóloga, un año y medio capaz, y ahí donde volví de vuelta a fumar y conocí a los videojuegos. ¿Pero ahí ya estabas en Córdoba o en Chipoleti? Porque vos te En fuiste. Argentina. No, en Argentina, obvio, pero vos estabas en Córdoba cuando pasa todo esto de la abstinencia y después te terminás volviendo. Así, ¿no? Salí así, Poletti, y me volví. A la casa de mamá. Cuando apenas me pasé eso con mi vieja, me volví. Claro.
Y después descubriste los videojuegos, ¿cómo los descubriste? Y por un amigo que me dijo: "Che, ¿y si jugás esto?". Y yo dije: "Bueno, dale", que es el Fortnite, que hizo un video en mi perfil hablando sobre eso porque es demoníaco y da tanta detracción ese juego. Y de ahí nunca más lo solté. Hasta que, mi mamá también me empezó a joder como que está como procrastinando mucho, vos también. Y bueno, tuve que empezar, pero me duró un tiempito y después volví de vuelta a jugar. Sí, Y a fumar de vuelta marihuana. sí. Sí, era como que yo volví a Argentina a visitar, hablaba con Nacho, decía Nacho, y ahí como que activaba un poco, y después ya estaba bien por un par de meses, con 6 meses, y después ya volvía de nuevo. Después yo volví de Argentina, Sí, volví a decir las cosas, y ahí de nuevo. Y sí, fue que se tremendo. fue el año pasado, Sí, sí. que nos fuimos a Buenos Aires y bueno, volví y seguí jugando hasta 4 meses seguidos, hasta que ya hace 2 que ya lo dejé. Bueno, y eso fue Y todo tremendo. esto yo ya conociendo a Dios y leyendo la Biblia cuando quería y también estaba resentido con Dios. Bueno, pero para antes hagamos una pausa acá y vayamos a ver cómo conociste a Yahweh. O al Mesías? ¿Cómo fue tu inicio? Siempre porque vos me decías que cuando estabas con la persona, con tu, no es casi digo el nombre, cuando estabas con tu ex, tu último ex, vos decías, Dios no quiere que estemos juntos. Entonces ahí, ¿ya creías? De chico ya creías? ¿O cómo fue tu proceso así de creer? Y yo, ¿sabes que en la fiesta esa electrónica? Mm. Yo a una persona le pregunté: "¿Vos crees en Dios?". Así de la nada me vino. En la fiesta esa que Y ella me tuviste, dijo: "No sé, puede ser, ¿y vos?". Y yo dije: yo creo que sí". ¿esa fue la fiesta de Navidad? La que dijiste que ahí tuviste como Sí. el... Ok, La epifanía esa, sí. que después de la nada estaba bailando y pasó eso. Bueno, entonces, ¿qué me decías? Yo dije: "Guau". Le preguntaste si se creía en Dios. Y como que dije que sí creía, pero yo descubrí como que uno cuando estaba ahí no sabe si es el universo, Dios, una fuerza mayor que hay. Y cuando estaba en el New Age también pensaba que era universo, fuerza mayor. Y me di cuenta que existía Dios cuando me hicieron brujería. Y mi brujería no funcionaba porque a la vez que hacía manifestaciones y hacía magia y meditación también para meditar por dinero o cosas que quería. O tranquilidad que nunca funcionaron, claro. Mm. Me hicieron brujería y ahí donde lo único que me pudo salvar fue Dios. A ver, empecemos a contar eso. Volvamos al origen. Sí, ¿Cómo? O sea, vos venías haciendo cosas New Age, que eso la gente piensa que uno hace magia blanca, porque uno no nos damos cuenta que cuando estamos manifestando, cuando prendemos velas, cuando ponemos imágenes de deidades y todo, en realidad estamos haciendo algo que no viene de la verdadera luz, que es Yahweh y nuestro Mesías, sino que viene de otro lado, que es básicamente el segundo cielo. Que bueno, eso, si quieren saber qué es el segundo cielo, pueden ir a ver a mi TikTok. Tengo un instructivo de eso. Entonces vos acá me decís que te hacen brujería. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién te lo hizo? ¿Qué empezó a pasar? Contanos eso. me lo hizo un chico del gimnasio ¿En dónde que estabas? él ¿En siempre fue Colombia? abiertamente que era brujo. También tuvo como OnlyFans, era muy sexual abiertamente, igual que yo, estábamos con mucha gente. Ujú. Y me di cuenta cuando tuvo su primera actitud rara que estábamos en el gimnasio y señala y se ríe y dice: "Jaja, mira qué feo que es". Y yo ¿qué? Dice: "Jaja", y empecé a hacer el ejercicio rápido. Y bueno, a la semana salimos, y porque era el cumpleaños de él, salimos con él y su grupo de amigas, que era la primera vez que todos nos conocíamos y lo veíamos a él en pedo. Ujú. Como que de la nada, él nos decía como chistes pasivo-agresivos a todos, y todos estábamos como uno por uno, como, ¿qué mierda te pasa? Hasta que salimos de cumpleaños y no sé qué hace, que yo dije, bueno, amigo, no sé si me despido o no, y me fui de la fiesta porque dije, este chabón está re loco. Y de ahí por un tiempo no lo vi más, me mandaba mensajes para hacer algo y yo como que no. Seguí como mi vida como manifestando.
tuve mi novio este que les conté, y mientras estaba en esa relación seguía como manifestando, abriéndome caminos, aprendiendo velas, Sí. abriendo mi tercer ojo, Ujú. y me lo vuelvo a cruzar en el gimnasio, y también eso, claro, está como haciendo cartas astrales a mis parejas con las que estaba, porque mientras estaba con Rodrigo también estaba con otra gente. Ujú. No era un santo. Y bueno, me voy bueno, lo veo en el gimnasio y dije: "Bueno, ya fue", le hablo, lo saludé, todo, y empezamos a hablar, empezamos a hacer cinta y entramos a hablar como de los signos. Y se dio cuenta como que sabía un montón de eso. Y me dice: "Che, como que te veo diferente, hasta te tengo un poco de envidia", me dice. Oh, Y yo wow. quedé como en mi mente: "¿Qué le pasa a este chabón?". Sigue en la misma. Y nada, como que seguimos haciendo ejercicios y en una estaba haciendo un ejercicio de espalda y me tira un comentario re fuera de lugar que no iba a decir, ya me acordé. Me dice, igual las cosas nunca cambian. Como dándome una condena de que yo nunca iba a cambiar. Y, y eso lo revoco en el nombre del Señor Jesucristo. Ujú. Eh, yo lo miré y le dije: "Ah, no, amigo, vos estás re loco. No me hables nunca más en tu vida". Y me voy así como, what the fuck, ¿qué te pasa? Y me fui a hacer otro ejercicio. Y ahí el día siguiente me cae una brujería. Brujería negra para muerte porque me pasaron muchos síntomas que eran relacionados con eso, porque lo googleé. Ujú. ¿Qué eran? ¿Qué síntomas tuviste? Había de mi departamento olor a podrido y yo iba a ver a la basura y no había nada podriéndose. De la nada venían olores así horribles y no eran de nada, o sea, era un olor que venía. Sí. El departamento se me llenaba de moscas, Mm, como, ¿cómo se dice el espíritu ese de las moscas? creo que es Belcebú. El demonio. Es Es Belcebú. eso, claro, Belcebú. Belzebú me hizo acordar mucho de eso. Sí. Eh, también sentía como presencias en mi habitación que me estaban como mirando y atacando. Mm, La gente me miraba súper mal, como que hablaba con alguien y ya le caía mal y eso nunca me ha pasado en Córdoba. Y un montón de síntomas así, de ataque. Y hasta que un día yo estaba cansado porque ya eran 3 noches, también muchas pesadillas, y le cuento a mamá lo que me estaba pasando. Y mamá me dice, ¿podés creer que tuve un sueño que vos estabas siendo atacado por mucha gente? Y eso es lo que yo vivía en mi departamento y sentía. ujú. Y ahí donde sí tuve la intuición que me salió en mi interior que vaya a agarrar la cruz que me había dejado mi vieja con la medalla de San Benito. Y nada, empecé a rezar. Y ya al día siguiente ya todo eso se fue. No, Sumado que hice como que le mandé mucho amor porque viste que en la área de anime te enseña que el amor vence todo. sí. Que en realidad Jesús es que vence todo mediante el amor de él. Ujú. Pero bueno, uno meditando yo le mandé amor. Sí. Sumado a que hacía las oraciones, pero ya con las oraciones y con fe en Jesús ya hubiese funcionado. Sí. Sí, no, totalmente. No, tremendo, tremendo lo que te está pasando, pero sí, claramente todo lo que es olor a podrido, sentir presencias, pesadillas, todo eso es síntomas de brujería y de opresión demoníaca. Lamentablemente hay muchas personas que tienen algo en contra de nosotros y nos envían estos espíritus. Entonces, nada, es como tratar de darnos cuenta de que eso existe porque mucha gente no cree en esas cosas, ¿no? Pero cuando vos estás en contacto pero cuando vos estás en contacto con el mundo espiritual, como estábamos nosotros, eso de verdad, te afecta y sentís por dónde está viniendo la mano. Lo que por ahí siento que tiene New Age, eh, lo que tiene la nueva era es que reconoce el mundo espiritual, reconoce el tema de las energías, lo cual es real. Y lo que pasa muchas veces en el Ujú. cristianismo o en el catolicismo o en el tema de la religión es que la gente, si bien el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos donde hay espíritus y todo, la gente lo ignora y la gente piensa que no existe, pero estas cosas existen. Y la verdad Es que como que viene abajo de un termo, algunos siento. sí.
totalmente. Como que la gente no quiere verlo porque por ahí les da miedo, no sé cuál será la razón. Pero sí, no, es tremendo. Y te iba a preguntar, eh, ¿qué opinás, volviendo al tema de la homosexualidad, qué opinás de Grindr? De Grindr, que es el pozo más puro que una persona pueda estar. Y donde está la gente más atacada oprimidamente, más depresiva, más con el espíritu de lujuria. Y se te pega todo eso si vos estás con uno de esos chabones. Yo siento que en el mundo gay es como que hay mucha lujuria, porque si bien vos me decías a mí, yo buscaba amor, yo siempre buscaba amor, a mí me da la sensación, por todo lo que he hablado con tanto amigos gays, con, bueno, con vos y con las personas gays que me han rodeado a lo largo de mi vida, es que en el mundo gay solo importa tener relaciones. Por eso mismo existe Grindr, porque vos ahí no necesitas conectar, construir una relación. No, es solamente te metes a la aplicación, mandas un mensaje, mandas una foto de tus partes y ahí ya enseguida te juntás a tener acción. Ah, Pero, claro. ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la conexión? Y en ninguna parte, es que creo que la única conexión es como ser amigos y después juntarse cuando pinta, tener acción de vuelta. Ujú, No hay amor en eso. claro, Es exactamente. todo despechaje y sentirse, es como que hay un juego de dominio, como de quién ser Mm. femenino, quién es masculino. Y es todo perversión porque también hay femboys, hay mucho machismo, hay heteros escondidos, hay de todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedes imaginar. Un amigo me decía algo que es osos, que es como una clasificación que son los que tienen como pelo, que son como más gorditos. Pero gordo. O sea, esto, todo tiene que ver con la perversión. Pero no solo pasa en el mundo gay, porque cuando eh, yo estaba en el mundo, ¿no? Si bien he tenido experiencias con mujeres, pero cuando yo solamente en experiencias heteros, bueno, también está el tema de la libertad sexual, que por ahí ahora está muy de moda las mujeres de, ay, saca tu diosa interior, conocete, saca la perra que tenés adentro. Y también el tema de Latinoamérica, que las mujeres estamos totalmente Entera tu sexualizadas. Lilith. Claro, eso, conectar con las diosas, con Lilith, con Hécate y todo eso, que en realidad son demonios. Entonces, cuando uno le abre la puerta a esas entidades, estas se empiezan a manifestar en nosotros y se empieza a sexualizar nuestra vida. Y ahí empiezan los pensamientos como querer hacer tríos, querer tener relaciones grupales, querer ir a fiestas sexuales, BDSM y cosas bastante oscuras. O sea, esto no pasa solamente en el mundo homosexual, sino en el mundo heterosexual. Que empezar con el tema swinger, de esto, del otro. Se pone muy oscura la cosa, ¿no? Y quería mencionar esto que dijo el padre Ripperger en un podcast que yo compartí por mis redes, un podcast muy interesante con Sean Ryan, que es un podcaster increíble de Estados Unidos, que es un ex Navy SEAL, un agente de la Marina, ¿cómo se llama? Los que están en los militares, que Infra. están en el Navy, en Estados Unidos. Sí, sé Y, cómo es, pero no me sale. y él decía, el padre lo que decía, que es católico y hace exorcismos, es un exorcista, él decía que hay determinados demonios que están involucrados en todo lo que es el mundo homosexual. Él decía, Asmodeo es uno, que bueno, o casualidad es el demonio que está linkeado con el signo Escorpio, y está contra este tema de la lujuria, la homosexualidad en hombres. Después tenés Lilith, es el demonio primordial en el tema de homosexualidad en mujeres. Es más femenino, ¿ok? También puede estar en hombres. Y ahí se manifiesta la homosexualidad en los hombres que son más femeninos. Y también está Leviatán, que es el demonio que se manifiesta más en hombres, que es como la homosexualidad, pero más masculina. El típico macho que es como ahí bien agresivo, pero en realidad es homosexual. Eh, y después hay otro demonio que se llama Demon of Sloth, que está debajo de Asmodeo y que está también relacionado con el tema de la homosexualidad, pero que ya tiende más a ser femenina. El típico femboy, muy, muy delicado. Entonces, todo esto Creo que también yo tiene, estaba relacionado. claro, entonces todo esto tiene también como una base espiritual de incluso demonios que se han exorcizado. Así que nada, o sea, para mí es totalmente espiritual el tema. Y no solamente no solamente entra en nuestra adolescencia, también puede entrar en nuestra infancia.
Sí, uno puede ser atacado cuando sea. Ujú, sí. Y eso Dios permite y para un bien mayor nuestro y para Él. Ujú. Ahora quería que vayamos a ver el tema de ¿qué dice, qué dicen las escrituras? Bueno, antes de eso, quería que vos me estabas contando cómo llegó Dios a tu vida. Entonces me contaste que tuviste este tema de la abstinencia, y el tema de la brujería, y ahí qué pasó después de la brujería. O sea, que tuviste una experiencia ahí religiosa o cómo fue. No, ahí me di cuenta como que Dios era real. Y llegué a casi Colette y dije, me quiero comprar una Biblia. Y me di cuenta que la manifestación y todo lo que había hecho Mm, era del diablo. No sé por qué tenía esa intuición, como que era todo malo al final lo que hice. mm, Y ahí conociendo la Biblia, me di cuenta que el yo soy en Moisés es en realidad de Dios, es algo parocionado ujú, por la New Age. Y nada, me enamoré como que leyendo la Biblia de Jesús y ahí me di cuenta como que todo lo que estaba haciendo era malo. Y el camino de la homosexualidad o de la procrastinación, mm, de fumar marihuana de escape, era todo del demonio. sí, Y eso me alejaba de él porque cuando empecé a leer la Biblia y volví a fumar marihuana y empezar a ver videojuegos, todo lo que había estudiado y sabía de la Biblia se me borró. Y después volví a leer la Biblia, empezar de vuelta y fue como empezar de cero. Y eso es lo que hace el enemigo. Te quiere atrapar para sacarte de tu foco, sacarte de Jesús. tremendo, Y eso uno no tiene que permitir. tremendo. ¿Por dónde empezaste a leer la Biblia cuando te compraste la Biblia? ¿Cómo empezaste solo? Porque hay mucha gente que siempre me pregunta, ¿cómo leo la Biblia? No sé por dónde empezar. Una chica el otro día me dijo, oh, porque siempre leo salmos y no sé, no sé cómo leerlos. O sea, eh, y ahí yo digo, bueno, o sea, Sí, vi el comentario. tenías una Biblia Que nada más enorme leía salmos y no sabía por dónde empezar a leer la Biblia. y entonces el Es reo real, no. pero puede pasar. Sí, 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 no, obvio. Yo lo digo porque sé que hay mucha gente que puede estar pasando por lo mismo. Entonces digo, a ver, Nacho, vos, ¿cómo hiciste para leerla? O sea, buscaste en internet, abriste la Biblia, empezaste por cualquier parte, empezaste por el principio, ¿o por dónde empezaste? Empecé por Mateo. Mm, Y después dije, ¿cómo empieza la Biblia? Y a la vez de leer Mateo, leía también Génesis. Y así de como de la mañana leer Génesis y a la noche leer Mateo. mm, Y ahí tener un balance de los dos. ujú. Y Pero después, ahora ya, uno puede leer lo que sea y lo que el Espíritu Santo lo guíe. Porque a veces digo, Espíritu Santo, ¿dónde quieres que empiece a leer? Y ahora estoy leyendo Eclesiastes, por ejemplo. Y cada tanto vuelvo a leer Marcos para acordarme de la existencia de Jesús. O hoy estoy leyendo Éxodo. claro, Y es como que te lleva al espíritu, propia lectura. claro, sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé con este tema de la opresión demoníaca, cuando quiero salir de Nueva Era y también me doy cuenta de que todo lo que estoy haciendo es demoníaco, ahí fue donde yo hablo con mi hermano y con mi mamá y los dos me dijeron, Lucía, vas a tener que orarle a Dios porque no, Estabas re mal, boludo. yo sí estaba muy mal. Onda mental breakdown ahí, tocando Y estabas fondo sola ahí con ese novio tóxico. en No Australia. te podíamos ayudar como más nada más podíamos rezar. Sí. Y ahí mamá me dijo, vas a tener que arrodillarte y pedirle a Yahweh que te ayude. Y yo como, sí, lo voy a hacer, porque no me quedó otra, la verdad. Y ahí fue Dejando el ego de lado. dejando el ego de lado, porque es lo que toda mi vida, mi ego y mi orgullo estuvieron primero. Y yo creo que Yahweh hizo que yo me rompa tanto, que mi corazón se ablande totalmente, que fue él es la única manera de que yo lo deje entrar. No había otra manera. O sea, no había otra manera de que yo deje la nueva era y llegue a él sin este sufrimiento. Y ahí fue donde, bueno, mamá me dice que, que ore, ahí oro. Al otro día me levanto sin ataque de pánico, milagro, ya había puesto todo en una caja, todas mis cosas nueva era, cristales, cartas, péndulo, todo. Y No me acuerdo. ahí a poco empecé a rezar, a rezar, a rezar todas las noches, todas las mañanas. Empecé como un poco mejor y después empezaron ahí los ataques. Onda, espíritus en mi habitación a la noche, sueños donde me abusaban en sueños los demonios, cosas que se movían en mi habitación. Entonces se estaba poniendo heavy. Y ahí es donde yo hablo con mi hermano y me dice, Lucía, te vas a tener que comprar una Biblia y leer Salmo 91, ¿te acordás?
me acuerdo. Y ahí yo le digo, bueno, ¿cómo empiezo? Y ahí Nacho me dijo, bueno, empezá por Mateo, después Y empezar. primero siempre te dije que tenés que invocar al Espíritu Ah, Santo cuando sí. empieces a leer la Biblia. Eso me dijo siempre. Antes de leer la Biblia, Que vos leías sin invocarlo. claro, y él me dice, tenés que invocar al Espíritu Santo. Y yo como, bueno. Y ahí me dijo, lee Mateo, después lee Génesis, después lee Juan. Por eso siempre, yo la empecé a leer así yo, y me encantó. Por eso siempre cuando la gente me pregunta, digo, yo recomiendo siempre leer eh, Nuevo Testamento primero. Mi capítulo preferido es Juan, pero el de Mateo también está increíble. Siempre le digo a la gente, Marcos es el más simple, está escrito para esclavos, es todo directo. Después va subiendo de nivel, Es muy fácil. tenés Mateo, que es más para el ser humano, la gente normal, los gentiles. Después tenés Lucas, que es para gobernadores, para gente que está en la política, para gente que esté en puestos de liderazgo, dedicada a ese lenguaje. Y después el último, Juan, que para mí es el más hermoso de todos, es el más espiritual. Tiene mucho significado esotérico. Si bien no es tan difícil de leer, pero tiene muchas parábolas y es profundo. Ese es mi favorito. Entonces, por eso la gente podría elegir, según si quiere que sea más directo, empezar por uno. Si no, otro. Pero bueno, eso. Así que nada, por eso siempre yo digo, y además lo que me pasaba en la nueva era, cuando estábamos en la nueva era los dos, yo no paré de soñar, pero las pocas veces que soñaba, que por ahí eran cada 2 meses o una vez al mes, o sea, directamente capaz que soñaba, pero no me acordaba de lo que soñaba. Yo siempre soñaba con mi hermano. Y eran los dos siempre haciendo como onda contra el mundo. Era como misiones donde yo, sin embargo, soy la hermana mayor. Aunque la gente piensa que somos gemelos, no somos gemelos. Él es más chico. Siempre nos han preguntado, Sí. ¿ustedes son gemelos? Y nosotros no. Sí. Ah, ahora Pero podemos soy decir que ahora mi sí. hermana con peluca. ¿Verdad? Ahora voy a empezar a decir que sí, así más joven. Pero yo siempre decía, yo era la mayor siempre, tratando de liderar, pero en los sueños, él era como mi guía espiritual, ¿entienden? Como que él me decía, bueno, y ahora tenés que hacer esto, para volar tenés que hacer esto, para matar a ese tenés que hacer esto, era como estar en un videojuego, pero él me guiaba. Y ahora, en el mundo real, él es el que sale primero de Nueva Era y me está guiando a mí de cómo salir de Nueva Era y empezar a leer la Biblia. Es muy loco, Tremendo. tremendo. Pero sí, yo siento que los dos también nos metimos muy a fondo en la música electrónica. Yo me acuerdo que yo le di su primer Muy a pastel, drogas también. yo le di su primer pastel a mi hermano, que en ese momento parecía cool, onda salir con tu hermano y probar tu primer pasty, que es éxtasis, pero en ese momento es lo más cool. Y hay mucha gente le parece cool y lo hace Que igual. sí, Y en una o fiesta que no te pasa. hijos con padres. ¿En cuántas fiestas que nosotros hemos ido, que a veces salían los hijos de los padres juntos y estaban los dos tomando sustancias juntos y era como... La mejor. No, qué bueno que hayas traído a tu papá. Me copaba claro. tu papá. No, y nosotros también, yo con mi hermano, ahí los dos, onda on fire, la gente, ay, qué hermosos que son. Como que los dos éramos muy cool, porque éramos como, nos vestíamos bien, ahí como altos, los hermanos Siempre Guerra, bailando, tirando bailando. bandera. Y nosotros teníamos como una, bailar como con mucha onda. Entonces siempre se nos acercaban y nos decían, no, qué bien que baila. Y nosotros ahí, sí. Entonces era como, y me acuerdo cuando Recordando viejos tiempos. recordando viejos tiempos. Y me acuerdo cuando mamá, ella obviamente veía que salíamos un montón y que ella sabía que consumíamos sustancias, obvio. Todo sintético, ¿no? Todo lo que era éxtasis, LSD, hongos, ketamina, o sea, ahí todo sintético. Sí. Pero Y mamá yo estaba, marihuana. ay, Nacho de Vos, no, vos nada más no yo fumabas. no odiaba fumar. Yo detesto la marihuana. Por eso cuando la gente me dice, habla de la marihuana, y yo es como que, no, tengo que tener a mi hermano para que hable, porque yo no he probado, pero nunca me gustaba. Me dormía, me hacía sentir improductiva, que yo soy amante de la productividad. Entonces yo digo, no, 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 con esto no puedo. Saca lo peor de Claro, mí. mi hermana fumaba y se volvía idiota. No, no, no hilaba una oración. ¿No? Ella que es súper inteligente, ella quedaba así. No me Y podía ese mover. Blue decía algo y Lucía nos miraba y no decía nada. ¿No? Era como que el cerebro se me... yo siempre decía, siento como que tengo una nube en la cabeza. Mi cerebro era como quedaba en blanco y un día no me podía atar los cordones, me acuerdo. Yo decía, no, no, qué horrible estar así. ¿Tanto les gusta estar así a la gente que fuma? Pasó lo que tenía que pasar. Y yo me acuerdo el día que mamá se preocupó, se sentó a hablar con nosotros y yo le dije a mamá, mamá,
yo sé que siempre te preocupás por nosotros y todo, pero quédate tranquila, que no nos vamos a morir, le dije yo. No sé si te acordás de ese momento. Sí, me dijiste, no nos pasa nada, vos tranquila. Claro, yo le decía, no pasa nada, ma, o sea, vos tranquila, o sea, no nos vamos a morir. Nosotros sabemos, somos inteligentes, sabemos cómo tomar, cómo dosificar. Claro, yo ahí me hacía la pro de, porque yo sí, la tenía muy Me las clara sé con las, todas. yo la tenía muy clara con las dosis, con las mezclas, qué podías mezclar, qué no, a qué hora tenías que tomar cada cosa. Yo era muy así de, eso, muy minuciosa en los detalles. Entonces yo sabía, era como a nivel médico, ¿entendés? Yo sé exactamente todas las cosas como tienen que ser, pero no, quédate tranquila, ma, que no nos vamos a morir. Y bueno, nada. Vos me ayudaste al primer viaje de Pasti y me decías, vos tomá un cuarto, después esperá y tomaste un poquito más. Y así, siempre No, me ayudaste en eso. a todo el mundo, porque la gente siempre me venía a preguntar, che, Lu, ¿y cuánto tomo? Y esto, y como yo ya la tenía re clara, porque yo nunca fui una persona que le guste consumir sustancias para pegársela. No, a mí me gustaba disfrutar, a mí me gustaba estar presentable, me gustaba parecer sobria, que la gente no se diera cuenta que yo había tomado algo. Entonces, nada, como que siempre tuve eso de ese límite, de saber mis límites, y nunca tuve una personalidad adictiva tampoco. Entonces, sí sé lo que es estar en ese mundo, pero no sé lo que es tener una adicción a una sustancia. Pero bueno, Sí. Bueno, yo adicción a la marihuana sí. sí, tremendo. Y mucha gente dice que no causa adicción, pero sí causa adicción. Y es mentira, yo he dicho que no me causaba adicción, y es mentira porque yo era adicto y decía eso. Y la gente que dice eso es porque vende, consume y estaba en la misma que yo, la verdad. Claro, No sé qué más decirte. no, sí, totalmente, Está totalmente. comprobado científicamente que causa adicción, así que Sí, exactamente. Y te hago una pregunta. eh, ¿Te consideras una persona, volviendo al tema de lo que es la espiritualidad, ¿te consideras una persona religiosa? ¿Qué opinas de las religiones? ¿Vas a alguna iglesia? ¿Dónde estás ahora en tu camino de volver a la verdadera luz? A Yahweh. y mi camino está en ser seguidor de Jesucristo Ujú. y nada más. No te Y consideras ninguna. solamente basarme en su palabra, Ujú. no hay ninguna religión. Bien ahí. Estás ya. Voy por ahora a la iglesia católica Ujú. porque es lo único que conozco, pero difiere un poco con el tema de las imágenes, lo de orar a ángeles, a tener figuras del cielo acá en la tierra, porque eso está todo en Éxodo en Moisés, Ujú. y eso es como una herejía para Dios. Sí. Es como una Y ofensa. nada, y esas cosas difiero con la iglesia. Ujú. Por Pero eso bueno. yo voy, pero nada más voy buscando a Dios. Para eso no es. Bueno, eso en realidad es lo que hay que hacer. O sea, siempre yo digo, la gente me pregunta, Lucía, ¿de qué religión sos? Y yo es como, no, no soy de ninguna religión. Y la gente por ahí me dice, ah, no, porque esta es una religiosa que se pasó de la nueva era a la religión. No, no me pasé a ninguna religión. Yo soy hija de Yahweh y creo en nuestro Salvador y Yeshua Mashiach y eso es todo. Y si bien voy a una Amén. iglesia que es evangélica anglicana y también atiendo a otra, asisto a otra congregación que es online con un rabino de Costa Rica, yo no pertenezco a ninguna religión. A mí me gusta seguir la doctrina verdadera, me gusta leer las escrituras, buscar las traducciones en el hebreo original, usar los verdaderos nombres y siento que eh, hoy en día la gente por ahí se fanatiza con la religión, que es, es un constructo hecho por los hombres, o sea, es creada por hombres la religión. Y Yahushua no vino al mundo a crear una religión. Él vino a salvar a la Amén. gente y a atraer la gente hacia él. Y anunciar su reino. Exactamente. Porque él quiere tener una relación personal con nosotros. Vos me habías dicho que en un momento habías empezado a leer la Biblia, después volviste a procrastinar, caíste en el tema de los videojuegos y ahora volviste a dejar todo eso hace 2 meses. Quiero hablar acerca de eso porque yo me acuerdo que era un domingo, yo había hablado con mamá y mamá me decía, no, tu hermano sigue ahí con los videojuegos, yo no sé qué más hacer. Y yo le decía, mamá, solamente queda orar, así como vos oraste por mí cuando yo estaba en la Nueva Era, oremos por Nacho. Hoy yo voy a arrodillarme, voy a hacer una oración súper fuerte. Eso mismo hice. Domingo me arrodillé, estuve como 1 hora literalmente rezando, pidiendo por toda mi familia, pidiendo por mi hermano.
específicamente por mi hermano. Y el martes ahí hablamos y vos me habías contado de que ya habías dejado los videojuegos. Sí, Fue de la impresionante. nada ya me venía sintiendo como mal y de a la vez estaba fumando marihuana, tenía malos pensamientos, no me gustaba mi vida, no me gustaba cómo pensaba, no me gustaba cómo era y me acordaba como que con Jesús eso era mejor. Cuando estaba leyendo la Biblia y todo Ujú. y y dije, ya fue Jesús, acá estoy, te voy a aceptar como sos porque yo quería que todo venga a mi tiempo. No, que no aceptaba los tiempos de Dios o no lo veía, lo quería ver de otra forma, porque todavía me preguntaba, ¿por qué yo si soy gay y Dios es amor y dice que nos amemos, no puedo estar con un hombre? ¿O por qué todavía no me cambio? ¿O por qué todavía sigo teniendo estos pensamientos? Y un montón de cosas que le empecé a reclamar y nunca cambiaron. Sí. Y me había re enojado y por eso salí. Y ya esta vez dije, bueno, está bien, voy a volver y esta vez sin mirar a los costados. Y fue la mejor decisión porque como que de la nada le entregué todo, empecé a rezar. Hice también tu guía para protección, para que no me hacía nada sea atacado en sueños, porque volví a Cristo y empecé a ser muy atacado. ¿Te acordás los sueños que te contaba? Que me atacaban, violaciones, no sé. Es que eso pasa, ese ataque espiritual, y yo también lo viví, cuando uno se vuelve a acercar a Dios, ahí es donde la gente, ahí es donde los demonios se vuelven locos y te atacan con todo, porque no quieren No me soltarte. querían soltar. Y yo me acuerdo que te mandé de la Estaban nada, enojados que yo haya vuelto a Dios. y yo de la nada te escribí por WhatsApp y te mandé mi guía nueva, actualizada, la guía de liberación en 4 pasos, que si quieren la pueden encontrar en el link que está en la descripción. Yo te la mandé y vos me dijiste, ay, no, qué bueno, porque justo estoy teniendo unas pesadillas tremendas. ¿Te acordás? Ujú. Me vino de 10, boludo. Y después, ¿qué pasó? Empezaste a hacer las oraciones y todo. A las oraciones, bueno, fui atacado 2 semanas. Se ve que el enemigo estaba muy enojado. Ujú, Y ahí donde cuando más fe tenía que tener y más confiar en Dios. ujú, Seguir leyendo la palabra, seguir laburando y enfocándome en orar y empezar a reprender y tener autoridad porque no tenía autoridad. ujú, En esos 2 años que ya había conocido a Jesús, era como sí, sí, pero me faltaba. Me faltaba creer en Él, que Él estaba al lado mío, de que yo pudiera hablarlo y tratarlo como un amigo. Hoy en día como que hablamos, es como mi bestie, mi mejor amigo, mi padre, mi todo. ujú. Y antes no lo tenía así, Claro. lo tenía como alguien alejado y que me juzgaba y ahora me di cuenta que nunca me juzga, es amor puro y me acepta tal como soy. Sí, totalmente, totalmente. ¿Hay alguien en el mundo de redes sociales, ya sea TikTok, Instagram, hay alguien que te sirva de inspiración en este camino o que te haya servido de inspiración o no? Y de inspiración, Lucky me empezó a gustar, pero te soy sincera, tuve un poco de envidia porque él empezó a hacer videos y yo decía, no puedo creer que tenga tantos me gustas y a mi hermana le gusta porque me mandaste un video de él y yo dije, verdad. Y pasaba un video de Lucky y lo sacaba. Ah, Y nada, algo que hoy en día tengo que decir que los veo y me cago de risa hasta se los comento. Y veo hasta los de YouTube, pero en ese momento que estaba tan en los videojuegos fumando, tenía bronca, tenía odio con gente de mi infancia que no lo quería soltar. ujú. Y ahora pude experimentar el amor el perdón, que ya no los odio. Ni tengo tanta envidia como antes, como Jesús, ¿no? Un cambio de uno para otro cuando en realidad lo aceptas y seguís como en realidad es. Yo siento que cuando vos estabas en ese mundo de los videojuegos que volviste a jugar, a procrastinar y todo, era por un lado tener ese odio que no podías perdonar a la gente de tu infancia, como decís, y por otro lado, cuando veías gente en redes sociales que por ahí estaba haciendo algo que vos podrías estar haciendo, pero no estás haciendo, Me da una bronca. claro, es como que y eso pasa con la envidia. Vos pensás que la mayoría de la gente que está en redes sociales que tira hate, en realidad es porque
Las personas que ellos están viendo están haciendo algo bueno por la humanidad que ellos no se animan a hacer. Por eso tiran este. Mm, Vos no llegaste a bullear y a hacer un troll ahí comentando los videos negativamente, pero los sacabas y era como que te jodía que aparezca Ay, Luffy ahí jodida. contando su Y eso testimonio. es malo, tener los celulares y estar tanto tiempo scrolleando. Es algo que el enemigo se beneficia porque de ahí sale la envidia, la lujuria, porque también hay hombres que ven Minas en bola. mujeres en bolas y un montón de cosas. Ujú. Sí, totalmente. Pero sí, lo de Lucky es una historia muy interesante. ¿Vos pensás que en algún momento, o sea, le seguís pidiendo a Yahweh que te cambie o ya no te importa? ¿Cómo? O sea, porque vos decís, cuando uno vuelve a creer y cuando empezaste a fortalecer tu relación con Yahushua, ¿vos ahora le pedís con el tema de la homosexualidad algún día tener una familia o todas esas cosas o no te importa? O dejar de tener La verdad no relaciones me y hombres. importa hoy seguirlo a él y sé que él va a hacer traer lo mejor para mí, cuando él quiera me lo va a sacar. Y si no te lo saca, igual vas a seguir ahí, firme. Y voy a seguir llevando mi cruz y le voy a seguir. Porque siento como que sería un gran ejemplo a la sociedad como diciendo, este que es gay y encima es cristiano, ¿qué onda? Y si yo orgulloso de decir que soy hijo de Jesús y que él me salvó. Claro. Y no, eso es muy fuerte porque es como que a mí, porque hay mucha gente que dice, claro, y es más, me pasa con un amigo que lo quiero muchísimo, un amigo mío, muy, muy, muy amigo, que también es gay y viene de una familia cristiana, y él estaba muy metido en la iglesia, en su casa hacían células, que son estas reuniones de la iglesia, sus padres eran pastores, y él está muy resentido con el tema de que él siempre rezaba pidiéndole a Yahweh y a Yahushua que le saque lo gay, porque así me lo dijo, yo le pedía que me saque lo gay y nunca lo hizo. Entonces eso significa que como que no era importante para él, como que yo tenía que sufrir. Y eso también nos trae a colación este posteo que quiero que veamos juntos, que es un posteo que está en Instagram, que me lo mandó este mismo amigo, que quiero muchísimo. Quiero que lo leamos y que después me des tu opinión. A ver. Es este posteo que lo publicó Soy Jesús Burgos, el hijo gay de la familia, lo que nadie sabe. Ayer fue Pride y hoy le hablo a mi niño interior y a todos los niños que fueron el hijo gay de la familia. Lo que nadie sabe es que nuestra infancia fue un examen diario de masculinidad. Cómo caminabas, cómo hablabas, cómo te sentabas, si cruzabas las piernas de más, si tu risa era muy femenina. Lo que nadie sabe es que aprendemos a amar en voz baja, casi en secreto, para no incomodar a la mesa, para que la sobremesa no se volviera silencio incómodo. Lo que nadie sabe es que nos volvimos fuertes antes de tiempo, que aprendimos a cuidarnos solos porque sabíamos que defender lo que somos iba a doler y dolió. Lo que nadie sabe es que muchas veces nos hicimos cargo de las emociones de todos, nos volvimos el que no da problemas, el que se hace chiquitito para no molestar, el que sonríe aunque por dentro esté procesando el miedo al rechazo. Y aún así, aquí estamos, sanando, brillando, amando sin pedir permiso y enseñándole al mundo que ser libre es el acto más valiente. No sobrevivimos al rechazo para vivir escondidos, sobrevivimos para demostrar que el amor siempre gana. Ser gays es resistencia, es ternura, es coraje, es elegirte todos los días aunque el mundo te pida lo contrario. Y eso, familia, eso es de héroes. A todos los hijos gays de la familia no están solos. Su existencia no incomoda, su existencia enseña. Su forma de amar no rompe familias, las expande. Y si tú fuiste primero en abrir la puerta de tu casa, gracias. Gracias por hacerte el camino más fácil a los que vienen detrás. El universo no se equivoca. Naciste para ser libre con amor, Jesús Burgos. ¿Qué opinás de esto? Por un lado, ¿con qué cosas coincidís y qué decís, me hace ruido o esto no es tan así"? Lo que coincidí es que yo me sentí igual que la persona que le está escribiendo, Mm, porque me sentí juzgado, llevando un peso, fingiendo sonrisas, siendo una persona que no era. mm, Y nada, también ocultar mi verdad contra mi familia. eh, Sentía muy mal si tenía una voz más femenina que masculina. mm. Y todo el bullying que uno recibe, ¿viste? Sí. ¿Y qué cosa decís? Me hace ruido".
Y lo que me hace ruido del post es: "El universo no se equivoca, naciste para ser libre", Sí. y que habla de estar uno orgulloso de eso. Y también lo veo que eso también lo sufre todo el mundo, porque todo el mundo busca su identidad en su infancia o en hasta siendo adulto, buscando un laburo o en cualquier cosa de su vida. Mm. No nada más pasa en una persona gay también. Todo eso es lo que describe. Sí. Capaz que si en un gay se ve más reflejado, pero todo el mundo al final lo terminamos sufriendo. ¿Sentís que por ahí en el mundo gay hay mucha gente que se victimiza? Sí, puede decir que sí se victimiza el post. Este es un poco, no lo quería pensar o decir, pero sí, es como muy victimista el post. Mm. Como que está como que señalando mucho lo que sufrió y el dolor, y en realidad nunca sanando eso. Porque si uno sana en realidad, es como, bueno, chao, nos vimos y te olvidas del tema. Totalmente. Como cuando vos querés perdonar a una persona que odias o a un familiar, es como que ya está, lo perdonás. Y es como que ahí no estás perdonando todo ese dolor de que esa gente te causó o que vos sufriste vos mismo te hiciste. Diciendo: "¿Por qué soy así? ¿Por qué soy tanto? ¿Por qué me dicen esto?". Pensando que todo es tu culpa o que no te escuchan, echándole la culpa a él. Es como echando las culpas y no siéndote responsable de ese dolor. Tremendo. ¿No sentís qué loco es? Porque una cosa, esto es muy importante lo que está diciendo Nacho acá. Una cosa es sanar el dolor y otra cosa es transformar el dolor en orgullo. Es lo que lleva a identificarse con el grupo LGBT. Ahí no estás sanando porque ese dolor siempre va a seguir ahí en el fondo. Y todas las decisiones que vos tomes de ahí en adelante, por más que formes parte de una comunidad y te sientas incluido, van a ser desde el dolor, al fin y al cabo. Tal cual. No, es Y tremendo. la comunidad que yo me he juntado es que fue la comunidad más falsa, más sexual, más Sodoma y Gomorra que he visto en mi vida. Más Sodoma y Gomorra. Blooper ahí. Bueno, bueno, acá obviamente Sodoma y Gomorra era la ciudad que estaba en el Antiguo Testamento, donde había muchísimo pecado. Por eso en un momento Yahweh se enoja y manda a destruir la ciudad con ceniza que cayera del cielo. Y salva a una familia. ¿Quién fue esa familia, Nacho, que se salvó? Fue la familia de Lot, vio nada más Dios en ellos, que eran la única gente buena que había en la ciudad, Exactamente. que toda en esa ciudad eran pecadores y había mucho libertinaje y mucho espíritu de homosexualidad, porque dice que cayeron 2 ángeles hombres y ellos estaban destinados para quedarse en la plaza y ver cuánta gente era salva ahí. Ujú. Y va Lot, los ve y les dice: "Vengan a casa", porque ella sabía cómo era la gente. Sí. Y los ángeles estaban como: "No, no", hasta que Lot les insistió tanto que ellos se cansaron. Y le dijeron: "Bueno, vamos". Van a su casa y de la nada una multitud de hombres, jóvenes a grandes, como de 12 años a 50, estaban golpeando la casa y pidiendo entrar. Lot abre la puerta y les dice: "¿Qué quieren?". Y les dice: "Quieren que entregues a esos para que tengamos relaciones". Ah, porque dicen para que Y todos eran hombres. dicen para que los conozcamos. Para que los conozcamos, en la Biblia, cuando se usa la palabra conocer, Adán conoció a Eva, significa tener relaciones sexuales. Y ahí es donde eran todos los hombres diciendo que los querían conocer. Y por eso se dice que los querían violar, básicamente. O abusar de Literal. ellos. Y él les di sí, y él les dice: "No, les entrego mis 2 hijas vírgenes". Y 2 chicas vírgenes como algo lujurioso para un hombre. Claro. Y él le dice: "No, queremos a ellos y de paso después vamos a estar con vos, te vamos a hacer sufrir a vos", les Tremendo. dicen los chabones. Imagínate el la maldad en el corazón que tenía esa gente. Bueno, y viste que Yahushua en el Nuevo Testamento dice que los últimos días van a ser como los días de Noé. De Noé. Y también antes del diluvio, todo el mundo estaba corrompido. Habían gigantes, habían nefilim, había también
libertinaje y sexual, era todo híbridos, o sea, era todo un desastre. Y acá Sí, vemos un cómo. desastre. Sí, esa historia fue antes del diluvio. Apenas después de eso fue el diluvio prácticamente. Exactamente, pero después vemos que eso se vuelve a repetir y se vuelve Siempre se vuelve a repetir. siempre se vuelve a repetir, el ser humano sigue cometiendo exactamente los mismos errores. Por eso es como, siento que hoy en día como que todo está como volviéndose a repetir también, porque nunca antes en la historia, desde que, obviamente, desde que nosotros tenemos conciencia de que nosotros nacimos, vimos las cosas así tan avanzadas en el sentido de homosexualidad, de cómo se está corrompiendo todo de nuevo. eh, ¿Cuánta gente hetero está escondida siendo gay? no, eso es tremendo. El tema de los hombres que son DL, que se le dice acá en todos los países de habla anglosajona, para los que no saben, DL se le dice a todos los hombres que son básicamente download, que es decir que son gays reprimidos o tienen como una familia, pero a su vez descargan Grindr y tienen relaciones con hombres. Y eso es muy común. Acá en Australia, por lo menos, es muy, muy, muy común. En Argentina, calculo que también. También yo he tenido encuentros o gente que hasta con hijos y esposa que me han dicho por señales o interpretaciones, y uno ya teniendo el espíritu de homosexualidad y te está tratando en este mundo, no sabe cuando alguien le está tirando onda o no. Ujú. Y es impresionante la cantidad de hombres heterosexuales que estarían hoy en día con un hombre. Y si hablamos de eso, que hoy ser gay es cool, es que está bien visto, es como que ya ellos están pensando a integrarlo también, pues, y viendo como algo bueno, es como, sí, hoy todo lo malo es bueno y lo malo es bueno, Y lo bueno es malo. es lo mismo que dice la Biblia. Siento que también la sociedad está tan sexualizada y en un punto los hombres, y yo lo he visto en un montón de hombres que me han rodeado en determinados momentos de mi vida, los hombres están tan lujuriosos que ya llega un punto que una mujer no les basta. Tienen que ir más allá. Y ese más allá es empezar a tener tríos con una mujer y un hombre en principio, empezar a consumir sustancias y cuando uno consume sustancias, las barreras bajan y ahí por ahí tiene experiencias homosexuales. Además, el hombre es muy de Con travestis, también o tener relaciones con trans. Entonces, ahí es algo que es bastante, bastante heavy. O sea, siento que la sociedad está tan corrompida que lleva a eso, ¿no? Porque cuando uno está bajo la influencia de sustancias, bajan las barreras y ahí, por ahí, estás abierto a hacer cualquier cosa, ¿no? Y después probaste. y que también se entre cualquier espíritu. También, y eso de la cantidad de espíritu, gente que se pasan a través de las relaciones sexuales, como para ir cerrando. ¿Cómo llevas el tema sexual desde que volviste a Yahweh? O sea, ¿cómo hace una persona que se siente atraída a los hombres? ¿Qué pasa en el plano sexual cuando lees la palabra? ¿Y cómo llevas esa vida? O sea, ¿cómo llevas tu vida hoy en ese plano? Y es una lucha constantemente porque hay que estar rezando y estar peleando contra tu propia carne, literalmente. Y eso nada más se puede con la palabra de Dios. Y ya hace 2 años que estoy en celibato, pero no te voy a mentir que me he bajado de Grindr o Tinder para buscar validación o escribir, pero al día de hoy ya no lo elijo. Hasta últimamente como que empecé como a abrirme de vuelta en las redes sociales y me han hablado hombres o invitado a hacer planes y yo ya tuve que decir que no y dije la verdad como que ahora el único que sigo y ya me casé con Jesús. ¿Les decías así, literal? Así como me Sí, yo dijiste. le dije, ahora estoy, como podés ver, porque mis TikTok los subo unas partes en mis historias. Sí, Le dije a uno, estoy en mi Only Jesus era. me encanta. ¿Y qué te dice? ¿Te responden o te clavan el Y visto? nada, se me dice, se acaban de risa y dice, no puedo creer que me hayas dicho eso. Y yo sí, obvio, voy a hablar de Jesús a todo el mundo, porque Él fue el que me salvó y yo sé que también Él los puede salvar a ellos. Me encanta, me encanta. Bueno, porque eso me parece muy importante, porque a mí me escribe mucha gente diciéndome, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos las personas que nos gustan las personas de nuestro mismo sexo? Y esto es muy importante porque no es que se va de un día para el otro. Como me dice mi amigo, eh,
Dios nunca me sacó lo gay. No pasa un día para otro. Y ahí creo que hay un video muy copado que grabó Lucky el otro día que yo vi, donde él decía que es impresionante el cambio cuando vos le dejás de pedir algo egoístamente a Yahweh y le pedís que sea su voluntad. No es porque yo me quiero casar, por favor, sacame lo gay porque yo quiero ser feliz o estar más tranquilo o tener una familia. No, es No, le estás exigiendo ahí. exactamente. Es todo más de. Y la onda es que sea la voluntad de él. Y cuando empezás a decir que sea tu voluntad, las cosas cambian, porque estás dejando tu ego de lado. Ujú, totalmente, Y eso es lo que diré, Señor, que seas humilde y que le muestres tu corazón. totalmente. Y también le cuentes esos problemas, Ujú. pero siempre sabiendo que él lo va a mejorar y te está escuchando y te ama, siempre. Y él te lo va a demostrar. Pídanle, pídanle y creyendo en él y les va a dar esa prueba. Y van a seguir siendo gays, pero ya fue, o sea, sigan viviendo la vida con amor, practicando amor, perdonando a la gente, que eso es lo que más le importa a Dios. Eso es totalmente, coincido totalmente. ¿Y sabes qué? Porque yo fui una persona que luché muchísimo contra la lujuria. Yo creo que me costó muchísimo salir de la lujuria a mí. Y por eso sé lo que es. Si bien por ahí para mujeres y hombres todo lo que es sexual es diferente, siento que por ahí en hombres es mucho más intenso el tema del deseo sexual y el de querer tener relaciones. Yo como mujer lo viví también muy intensamente. Y tengo amigas que son muy sexuales también, y me entienden, pero también tengo amigas que no son para nada sexuales y como que me decían a mí, che, boludo, o sea, ¿por qué tenés como esa necesidad todo el tiempo de estar saliendo con alguien o de, no sé, tener estas experiencias? Y yo no lo entendía. Y a mí me pasaba de que me costó muchísimo salir de eso. Y yo recé mucho, o sea, oré, 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 oré. Y a lo último me rendí y le dije, mirá, porque no lo tenemos que hacer solos, no es algo que tengamos que hacer solos. Ese es el tema. Entonces es como, mirá, yo dije, Yahweh, no sé qué hacer con esto, lo pongo en tus manos, porque es más, cada vez que conocí a una persona por ahí, porque me dejaba llevar por la lujuria, por ahí pensaba que esta vez sí es la persona con la que tengo que estar. Y empezaba a verme con esa persona y me daba cuenta de las red flags. Y era como, no, no, esta persona no me la mandó él, no me la mandó el padre, porque si me lo hubiera mandado el padre, no estaría pasando esto y no habrían estas red flags. Entonces me daba cuenta ahí que yo estaba cayendo por mi lujuria y después las mujeres tendemos a engancharnos, ¿no? Entonces después te empezás a enganchar, después te enamorás, La peli Disney. la típica película de Disney. Entonces es como no, yo no voy a cansarme de decir de que las personas tenemos que estar en celibato. Y lo digo usted una persona que vivía la lujuria y no me quedé con las ganas de hacer absolutamente nada. Pero el celibato es purificarte, matar los deseos de tu carne, para que ahí podamos darnos cuenta qué es lo que quiere Yahweh para nosotros. Y el día de mañana, cuando Él quiera y si Él quiere, nos va a traer una persona que sea para nosotros y que sea exactamente lo que Él necesita que nosotros tengamos al lado. Porque así como nosotros nos estamos construyendo y siendo nuestra mejor versión, hay una persona por ahí en el otro lado del mundo que está haciendo lo mismo. Y Él un día va a hacer que nos encontremos. Si tiene que ser. O por ahí nuestra Tiene que visión, ser por ahí, para edificación tuya y de esa persona y también gloria de él. exacto. Porque por ahí es lo que yo digo, por ahí nuestra misión es estar haciendo esto y estar hablando de Él y darle la gloria a Él. Y por ahí estar con una persona hoy significaría una distracción para nosotros. A no ser de que sea una persona que esté on fire for Jesus, en tu caso, ¿me entendés? En mi caso, quiero una persona que Baby es esté un Dios celoso. por eso. Entonces tiene que el día yo no podría estar con una persona que no cree en Yahushua y en Yahweh, o sea, no podría. Y no quiero una persona solamente que crea, quiero una persona que esté on fire por eso, Que lo ame. que te Sí. ponga a Yahweh primero en todo. Yo siento que un hombre que se somete a Yahweh es es la masculinidad más pura que puede existir. Y sabes que ese hombre Ah, va a tener una base totalmente fuerte para poder construir una familia, construir una vida. Pero bueno, sí. hoy en día estamos los dos acá, o sea, celibato, eh, haciendo nuestro camino, haciendo su voluntad y creo que eso es lo más importante y no nos tenemos que preocupar que por qué va a pasar en el futuro, ¿no? No. Y siempre confiar en él. Mm. Nacho, y como para ir cerrando, quiero que me cuentes hoy.
¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? Porque yo sé que has pasado por el tema de la procrastinación y también, si bien vos siempre tuviste ese lado que es muy creativo, porque eh, nada, quiero que todos sepan que mi hermano es diseñador gráfico, diseñador web y hace todo lo que es estrategia de marca. Pero nada, quiero que me hables un poco de eso, de lo que haces hoy, de tu motivación, de cómo te está guiando y a buen este camino, de si te han pasado así cosas locas que digas, esto fue una bendición en cuanto al trabajo, cosas que él te haya ayudado a hacer o personas que te haya ayudado a conocer. ¿Cómo vivís tu día a día hoy? Y cuando ahora volví de vuelta a confiar en él y entregarle todo, eh, le pedí como que restaure como áreas del laburo que yo había dejado de lado. Y él milagrosamente lo ha restaurado. Oraciones que le pedía para el laburo o cosas que necesitaba de dinero, Dios me ha respondido con laburo y me ha dado ese dinero que necesitaba. Y cómo no confiar en él y agradecerle y todo, porque él me está restaurando toda la vida, todo mi laburo. Me encanta. Ahora estoy haciendo una página web para una empresa de servicios petroleros industriales. También estoy metiéndole a mi Instagram profesional Mm, y no, nuevos proyectos que serían. Me encanta. Bueno, y contarle a la gente, o sea, ¿qué haces? ¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo? ¿En qué te especializás? Y bueno, yo soy diseñador gráfico, me especializo más en el diseño gráfico, en el diseño de marca, en el branding. Me interesa más que una marca no sea nada más sea un logo, sea toda una identidad que tenga marca, personalidad, estilo, color que lo representen. Y nada, me gusta que mis clientes queden felices con el laburo que les hago. Y en el tema web me especializo más web para empresas o para el que necesite una landing. En realidad para web hago páginas web y landings. Ujú. Y todas con un SEO para que Google las capte mejor en internet. Bueno, y ahora quiero mostrar a la gente tu página web para que vean lo que haces. Vamos a ver la página de Nacho, diseñada por él. Este es el estilo de páginas que él hace, con Las video. hago en inglés, español, depende del idioma que necesite tu cliente. También las hago con temas oscuros y claros. Ujú. Si pones la lunita Ah, acá la lunita arriba. Ah, mirá. y está todo en black. Sí. No, me encanta. Y ahí muestro las identidades visuales que he hecho. Me encanta. Bueno, esto es lo que hace Nacho para que vean este tipo de página web. Esto lo diseñó él, así que, bueno, nada. Bueno, con las animaciones ahí. ¿Cómo te puede contactar la gente si quiere contratar tus servicios? Y la gente me puede contactar por mi Instagram profesional, que es organicdesign.ar, Ujú. o por mi página web, que es www.organicdesign.com.ar. Perfecto. Y acá mismo en la página web pueden ir hasta el final y tienen un formulario de contacto y pueden, Llenar un formulario y mandarme, o por WhatsApp también ahí, claro, acá en la esquina tienen el iconito de WhatsApp y pueden entrar a un chat. a un chat, y también te sale ya las autorrespuestas, Me encanta. Bueno, y para esto, no necesario escribir. claro, y esto, bueno, Y también. esto es fundamental si tenés un negocio, porque es como un hook perfecto, que el cliente ve eso y dice, bueno, está bien, página web, y te manda. Claro, acá. Muy bueno. Me encanta. Bueno, chicos, llegamos al final del podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un formato diferente. Nos hubiera gustado haber hecho un vivo, pero como había muchos temas sensibles para tratar y está bueno por ahí cuando estás en vivo, tenés el chat, estás leyendo los mensajes, por ahí te distraes y vas como
saltando de un tema a otro. Siento que para esta oportunidad es ideal poder hablar los temas en profundidad y no tener distracciones, así que lo hicimos en este formato. La idea que tenemos es en un futuro empezar a ser vivo y hablar de todo y tener en el chat a la gente haciéndonos preguntas para poder responder interactivamente, ir viendo posts, ir viendo cosas que hayan pasado en las semanas y comentarlas. Estaría bueno, ¿no? Pero Sí, bueno, si quieren que hagamos un podrían vivo, hacerse preguntas. claro, estaría bueno. Si quieren que hagamos un vivo con mi hermano, pongan en los comentarios y lo vamos a considerar porque creo que estaría bueno hacer un formato así. Sería muy interesante. Y hablar de todo. Muy gracioso también. Hablar de todo, pero siempre, obviamente, poniendo como norte a nuestro Salvador y a Yeshua Mashiach, que es nuestro Padre, porque eso es el centro de todo, ¿no? Sí, siempre la palabra, las escrituras, analizar todo desde esa perspectiva, porque los dos, al fin y al cabo, somos personas que siempre estamos buscando la verdad y tratando de edificar, ¿no? Y traer a la Y gente, llevar a la palabra de Dios a la luz. exactamente, traer a la gente a, a la verdadera luz. Bueno, Nacho, gracias por estar acá, gracias por participar de este episodio y bueno, nos veremos la próxima. No, gracias, Luis, gracias por invitarme. Te amo y sos la mejor hermana del mundo. Oh. Bueno, jefes, nos vemos la próxima. Gracias por estar acá. Que abuelos bendiga. Mua.